Barra de Opinión presenta. El sábado pasado hablamos en este espacio de la bomba noticiosa que representó la publicación de algunas fotografías en la revista TV Notas del padre Alberto Cutié, quien fuera párroco de la iglesia de San Francisco de Sales en Miami, Florida. Un sacerdote famoso por sus programas en radio y televisión, por su trabajo comunitario y profundamente querido, respetado y valorado por su comunidad. Nadie, o casi nadie, hasta ese momento, sabía de sus actividades personalísimas, y mucho menos que vivía un intenso romance con una joven guatemalteca de 35 años, de nombre Ruana Canelis, quien formaba parte de la feligresía en dicha iglesia. Hoy sabemos que al poco tiempo que comenzó esta relación, Ruana trató de alejarse del sacerdote, incluso cambiando de religión, frecuentando una iglesia cristiana, pero no lo logró. El tiempo siguió su paso y finalmente en una playa de Miami fueron fotografiados en actitudes cariñosas de pareja, provocando desde luego todo tipo de reacciones. En México, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta realizada por TV Notas, el 73% de los encuestados afirmaron que lo que hacía el padre Alberto era una falta de respeto a la iglesia, mientras que el 27% aseguró que los tiempos han cambiado y por lo tanto los sacerdotes tienen derecho a amar a una pareja. Pues bien, después de solicitar un tiempo para reflexionar ante el obispo, el padre Alberto dio varias entrevistas, una de ellas al programa Aquí y Ahora. Ciertamente fue extraño, por decirlo menos, ver a un sacerdote con alzacuellos hablando de su relación amorosa. Es una relación de dos personas que se quieren. Ha sido una relación difícil en el sentido de que no puedes vivir una relación normal, no puedes vivir con esa persona, no puedes hacer lo que hacen los novios en general. O sea, no ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Es el amor de tu vida? Si no, no estuviera en esta situación. Muchas personas se sintieron ofendidas ya que esto fue como una burla para ellos, para la iglesia, para los fieles católicos que no comparten con el padre su manera actual de ver la vida. Posteriormente, acudió a otra entrevista en Nueva York, en la cadena CBS, que allí se presentó ya vestido de civil, con camisa abierta y sin alzacuellos. It's not easy for anyone to have to deal with, but certainly it's affected me, affected my family. Debo aclarar que la semana pasada todo el equipo de producción y una servidora veníamos de hacer dos programas tremendos en los que hablamos sobre una banda de pederastas a la que también pertenece un sacerdote, quien por cierto fuera conocido por el sobrenombre de Lobo Siberiano. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, este sacerdote fue quien proporcionó la mayor cantidad de fotografías de adultos violando sexualmente a bebés. Una copia de las mismas me fue proporcionada para conocer a fondo el tema a tratar. Y justamente por esta razón, cuando vimos en TV Notas las fotos del padre Alberto, comparadas con las otras, brutales y descarnadas, nos parecieron infinitamente menos fuertes que el material que tenemos en nuestro poder y que por proteger la identidad de estas criaturas no podemos mostrar públicamente. Es allí donde tenemos que hacer una amplia diferenciación. Una cosa es un pederasta, un delincuente que destruye la vida de sus víctimas y la de sus familias, convirtiéndose en un criminal. Y otra muy distinta es un sacerdote que se relaciona con una mujer mayor de edad que tiene una relación donde ambos están de acuerdo. Ahora bien, desde luego que el padre Alberto está en falta. Nadie lo ha negado, vamos, ni siquiera él mismo, ya que rompió con su compromiso de respetar su celibato. Y de ello ya está dando cuentas. Pero lo que yo he señalado y lo sostengo es que este hecho no lo convierte en delincuente en el estricto sentido de la palabra, a diferencia de las brutalidades y perversiones de los grupos pederastas. El padre Alberto, dentro de poco, solo Alberto Cutié ha declarado que está enamorado y que quiere casarse con Ruana. ¿Te gustaría casarte, formar una familia, tener tus propios hijos? Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que debe ser. Y yo llevo mucho tiempo luchando con esa idea.
Yo siempre desde joven soñé ser casado, tener 10 hijos, ¿no? Yo siempre he sido una persona así familiar, ¿no? ¿Y por qué decidiste entonces entrar en el porque sentí que sacerdocio? Dios me llamaba a esto. Y a veces el llamado de Dios es más fuerte que lo que tú proyectas. Y también el ser humano cambia. ¿Tienes una relación sexual con ella? Prefiero no comentar eso, no hablar de eso ahora. Finalmente, él ha pedido una disculpa a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas por su conducta. Esta historia apenas comienza y dará para todo tipo de comentarios. Pero lo que queda claro es que, buscándolo o no, ha puesto sobre la mesa de debate el tema del celibato. Y nunca me han faltado ofertas para fallar el celibato. Pero gracias a Dios, o sea, siempre fui firme en eso. En esta situación no fui firme. Les voy a decir la verdad. Los apóstoles eran casados. El primer papa fue casado. Durante muchos siglos los sacerdotes se casan. De hecho, todavía tenemos todo el rito oriental de la Iglesia Católica bajo el papa. Son sacerdotes casados. Pero, ¿por qué un sacerdote convencido de su ministerio, querido y respetado por todos, de repente rompe con sus compromisos? ¿Por qué ocultó esta relación ante sus superiores? ¿Por qué no hablar abiertamente antes de que su conducta se convirtiera en un escándalo? Siendo una figura pública, ¿por qué se expuso acudiendo a una playa, aunque semidesierta, pero ubicada justamente en Miami, donde está su parroquia? ¿Será que inconscientemente buscaba ser descubierto? Por otro lado, me pregunto, ¿estos hechos fragilizan la fe de algunos católicos? ¿Dónde quedarán ahora sus feligreses? ¿Los seguirán a donde él vaya o le darán la espalda? Alberto Coutié buscará ser un líder espiritual en otra iglesia o se conformará siendo simple y sencillamente un ciudadano más. ¿Estás pensando en seguir en la Iglesia Católica? ¿Qué opciones te da la Iglesia y qué siente el Padre Alberto en su corazón? En la Iglesia no hay opciones en el rito latino para que un hombre se case y tenga su familia. En la Iglesia hay una disciplina que se mantiene. Hay sin duda muchísimas preguntas que seguramente se irán despejando en los próximos días. Lo que es inocultable es que Alberto Coutié es un fenómeno mediático. Su imagen está en revistas de todo Estados Unidos, América Latina y Europa. Y su voz y comentarios están en muchos noticieros y desde luego en Internet. Respeto, perdona al Padre Alberto, amigo, respeto, perdona al Padre Alberto. Estoy feliz porque una vez más el Padre Alberto se está dando cuenta de todo el cariño y el amor que le tenemos. Porque es un sacerdote excepcional que nunca nos ha condenado. Cualquiera que se confesó alguna vez con el Padre Alberto sabe lo misericordioso que fue con nuestras culpas y con nuestros errores. Y hemos encontrado en él un apoyo, no un condenador. ¿Y nosotros quién somos para condenarlo? Ahora que conocemos la segunda parte de la entrevista en exclusiva que dio el Padre Alberto a Teresa Rodríguez, pudimos constatar que se confesó públicamente y nos invitó a reflexionar sobre la piedad y la caridad cristiana. Yo entiendo todas las normas de la Iglesia. Yo llevo años defendiendo la Iglesia. Y la defiendo en muchas cosas. Y la defiendo incluso a veces en lo indefendible. La he defendido. O sea, aquí, a mí no me tienen que decir, padre, usted no sabía. Sí, yo conozco todas las normas de la Iglesia. Conozco el camino correcto a seguir. Conozco muy bien. Pero también reconozco que soy un ser humano que cometió un error. Comprender más y juzgar menos. Veamos esta noche qué nuevos elementos presenta su caso. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. ¿Cómo tú crees que tu caso, tu ejemplo, pueda afectar el tema del celibato y la Iglesia Católica en un futuro? Teresa, no creo que pueda impactar mucho. Te voy a decir por qué. La Iglesia vive en otro momento. Y cuando digo otro momento, otro tiempo. Yo siempre me he sentido como un hombre del siglo XXI atrapado un poco en una institución del siglo XVIII. Y lo digo con amor y con sinceridad. Antes de presentar ante ustedes a nuestros invitados de esta noche, permítanme informarles que durante toda esta semana recibimos infinidad de correos electrónicos de todo tipo. Unos apoyando franca y abiertamente al Padre Alberto.
otros en donde nos insultaban de la forma más procaz e incisiva, de mentadas de madre para abajo, por el hecho de haber comentado que el padre Alberto era un hombre bien parecido, por haber dicho que las 4 señoras que estábamos en la mesa de debate, encantadas iríamos a tomar café con este sacerdote, por utilizar un lenguaje coloquial e incluso por hacer una pequeña broma al padre José de Jesús Aguilar. Hoy quiero aclarar, 1, el padre Alberto, confirmo, es muy guapo, no estoy ciega. 2, claro que me tomaría no solo un café, sino 2 o 3 con él, para conocer un poco más de esta historia y desde luego que si pudiera entrevistarlo, por supuesto que lo haría. 3, una cosa es una broma y otra radicalmente distinta, una falta de respeto. Por fortuna el padre José de Jesús Aguilar, amigo mío muy querido, tiene un excelente sentido del humor y él mismo bromea con todos sin que nadie se sienta ofendido o lastimado. Finalmente, lo sorprendente de estas cartas e insultos es que el remitente proviene de personas que se autocalifican como fieles católicos practicantes, que van a misa y a comulgar todos los domingos y que conocen la Biblia al derecho y al revés. Eso está muy bien. Lástima que se comporten de la forma más intolerante ante cualquier opinión que no coincida en algo con la suya. Aclarado el punto, le doy la más cordial de las bienvenidas esta noche a la socióloga y exdirectora del programa Hablemos Claro, Tere Calderón. Mi Tere querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Digo, no, bienvenida yo. Así es. Bienvenida tú. Saludo a la psicóloga y terapeuta profesional Lucy Serrano. ¿Cómo estás, Lucy? Encantada de estar aquí. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Recibo a la co-conductora del programa Frente a Frente en Grupo Fórmula, Bárbara Illán. ¿Cómo estás, Barbarita? Encantada de estar contigo, Lolita, esta noche. Gracias, Barbarita. Recibo en este foro al pastor cristiano Hugo Álvarez. Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarnos una vez más. Y recibo con una gran emoción a mi queridísimo subdirector del área de radio y televisión del Arzobispado de México, padre querido José Jesús Aguilar. Muy buenas noches. Buenas noches, Lolita. Coincido que aunque recibimos muchos correos, yo tengo que decir también, recibí de todo tipo. Hay gente que no quiere que yo esté en este programa, hay gente que le da mucho gusto, pero yo creo que más allá del pensamiento de la gente, que es muy válido, uno agradece que se tomen la molestia de escribir. Uno sabe que estamos en un país libre, pero también yo tengo una misión de hablar por lo menos en nombre de la Iglesia y agradezco la oportunidad de hacerlo. Y lo hacemos con todo cariño, padre. Este programa es el suyo y usted lo sabe. Vamos a una brevísima pausa y en un momentito continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. ¿Con qué moral tú podías confesar a un feligrés, por ejemplo, que había pecado cuando tú estabas pecando? Con la misma moral que un juez que juzga todos los días y comete un error en su vida personal, después lo descubren. Yo no me considero mejor que nadie. Yo también me confieso. Yo me confieso con mucha frecuencia. Yo siempre digo a la gente, yo pudiera confesarme todos los días, ¿no? Pero en ningún momento dijiste, yo no soy quien para escuchar esta confesión, si yo mismo. El sacramento de la confesión es un lugar donde se busca el perdón de Dios, no el perdón del sacerdote. El sacerdote es instrumento de ese perdón de Dios. Ahora sí, ¿te afecta personalmente? Seguro que te afecta. ¿Que uno quisiera ser fiel 100% a todo lo que ha prometido? Seguro que esa es la intención. En días recientes el Instituto Nacional de Medicina Genómica nos dio a los mexicanos un estudio profundísimo de las variaciones genéticas de algunas de las poblaciones que constituyen esta patria. ¿Cuál es la importancia de hacerlo? El objetivo principal, más allá del valor cultural que pueda tener, era tratar de asociar esas pequeñísimas diferencias genéticas entre unos y otros con la manifestación de enfermedades que son particularmente prevalentes y que además impactan mucho el presupuesto de salud pública en México, por ejemplo, diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares u obesidad, entre otras. La lógica del asunto es que de nuestros genes salen las proteínas que determinan cómo funcionan las células, en consecuencia ciertos tejidos que pueden ser protagonistas en estas enfermedades. No se sabe todavía exactamente cómo ni de qué manera intervenir en el futuro para prevenir, hacer tratamientos preventivos contra estas enfermedades, pero este es un primer gran paso que era indispensable y que solo se podía haber dado en México porque ninguna otra nación tiene por qué estar tan interesada como la nuestra en nuestra propia salud pública.
¿Qué nos viene a decir la Biblia, la Torá? Que es a través de unirse con la pareja, que nos volvimos en un solo ser, una sola entidad, y es ahí donde viene también Dios a posar su divina presencia sobre nosotros. Así que es algo fundamental en el judaísmo que estemos en el contexto de un matrimonio, de estar unidos con nuestra pareja, y además que el primer precepto, la primera de las mitzvot, de los preceptos de la Torá, de los 613 preceptos que son parte de nuestra sagrada Biblia, es Pru urbu milutares, se fructificarán, se multiplicarán y llenarán la tierra. ¿Y cómo llegamos a lograr esto? Es a través del matrimonio y a través de traer hijos al mundo que sean dignos representantes en este mundo de cómo hay que comportarse dignamente, espiritualmente, a través del cariño y amor que les brindamos. Bueno, y después de que mi querida Tere me dio la bienvenida aquí en el programa, cosa que me da muchísimo gusto, Tere, hemos visto, por supuesto, esta segunda parte de la entrevista al padre Alberto, en donde de una manera, diría yo, pues no velada, sino francamente clara, está anunciando que se va a salir de sacerdote desde el momento en que dice, bueno, hay muchas otras opciones aparte de la Iglesia Católica, el mundo de Dios es muy amplio, eso es lo que él dice. Hay cosas, claro, que cuesta trabajo digerir, desde luego, sobre todo cuando se acostumbra uno a ver a una persona con ciertas características durante tantos años. Quiera uno que no, tenga derecho o no, es un rompimiento, es un cambio de vida muy profundo, en donde no sé inclusive si él esté preparado para esto, padre. Mira, lo que haga el padre Alberto, nosotros no vamos a incidir en nada. Él tendrá que tomar la decisión. Sí, por supuesto. Y en la opinión de la gente que nos ve tampoco. Vamos a opinar en esta mesa, ¿no? Ciertamente, el padre Alberto había logrado algo como sacerdote, como sacerdote católico, porque la gente que lo ve, especialmente, es la comunidad católica. Así es. Aunque hay gente que también le interesa cómo habla. Pero también había logrado ciertos privilegios, porque cuando una persona es buena con la gente le va respondiendo, y eso es un privilegio también, ¿no? Hombre, pues era director de una estación de radio, padre. De repente quedarte sin un programa de televisión, sin un programa de radio, sin una comunidad, sin muchas otras cosas que ya habías logrado después de mucho tiempo, seguramente le va a costar trabajo. Yo lo que estoy claro es que cuando se trata de la felicidad y de la realización de la persona, no importa el precio. A veces ser coherente significa tener que hacer pagos grandes en sacrificios, pero finalmente vas a obtener lo más importante. Aquí él no ha dicho no voy a dejar el sacerdocio, pidió un tiempo, y eso me parece muy sabio, porque él va a tener que poner una balanza. ¿Qué va a pasar si dejo el ministerio? ¿Qué va a pasar si me caso con ella? ¿Qué carga le voy a dar a ella? Porque ahorita ya los paparazzi la siguen en todo momento. ¿Cómo no? ¿Vamos a poder vivir en paz en Estados Unidos? ¿En dónde? En fin, será un problema que tendrán que pensar juntos, y no es una decisión que solamente el padre Alberto tendrá que tomar. Porque si realmente ama a la pareja, tendrá que decir, ¿y tú qué piensas? Por supuesto. ¿No? Bueno, yo creo que la mujer también deberá estar buscando la forma ya de poner las cosas correctamente, de poderse casar, porque cuando se tiene una relación amorosa con un hombre, pues ¿qué busca generalmente una mujer? Poder llegar al matrimonio, poder llegar a tener hijos. Entonces, yo creo que ella, desde luego, por los comentarios que ha hecho el padre Alberto, en donde ha reiterado que ella le dice, bueno, que no te puedes dedicar a otra cosa, le está de alguna manera pidiendo, ¿verdad?, la posibilidad de poder hacer una vida de pareja en serio, casados, estipulado todo perfectamente bien. De tal suerte que aquí el precio, que esa es la gran cuestión de este asunto, el precio que van a pagar ambos por este amor, pues no va a ser nada sencillo, padre, porque si bien el padre Alberto tiene sus seguidores, tiene sus fieles, tiene la gente que lo apoya, después de haber leído las cartas que hemos recibido durante esta semana, ciertamente no todo mundo lo apoya. No, y mira, el padre Alberto es una persona sabia y preparada teológicamente para hablar de Dios, para hablar de la Escritura, pero yo no sé qué tanta credibilidad haya perdido y qué tanta confianza. Eso es. Y cuando se pierde credibilidad y confianza es muy difícil volverla a recuperar. A mí me parece que él, como cualquier persona, tiene derecho a rehacer su vida como sacerdote o como casado. Porque la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Eso podríamos contestárselas a algunas personas. Dios tiene misericordia sobre cualquier persona y Dios va iluminando a la persona para que vaya descubriendo su vocación. Lo importante es que no traicione. Si él quiere continuar con el ministerio y esto le implica por ahora romper una relación, que no traicione esa vocación que él siente. Pero él dijo que no podía romper con la gente que él quería. Mira, yo creo que si él tuviera esa decisión clara, le hubiera dicho al señor obispo en este momento, rompo. Sí. Si pidió tiempo es que está dudando. Y es que, como decíamos en el anterior programa, por ahora para ser sacerdote se necesitan 2 vocaciones, la del celibato y la del celibato y la del sacerdocio. Eso es. Si una de estas 2 le falta, pues entonces no podrá continuar. Que se dedique a otra cosa. ¿Cómo lo ves tú? Es increíble, ¿no? Lo que estamos viendo. Parecería un tema de película. Y yo tengo una preguntita por ahí. ¿Hasta dónde él podrá sentir inclinarse más hacia el amor de una mujer que el amor a Dios? Por los votos que hace. Yo no dudo que Dios esté actuando a través de la mujer para manifestar ese amor mutuo en un momento dado. En ese sentido yo creo que él tiene un respaldo. Él dice en la entrevista, yo no vine de un planeta, no aparecí de repente, yo nací del amor. Eso es importantísimo en ese sentido. Y creo que la Iglesia Católica y los feligreses católicos, con todo respeto, deberían de apoyarlo en este aspecto. Mira, pero por el hecho de que el amor, y usted lo sabe, Dios es amor, Dios es espíritu. Dentro de la teología, lo más fuerte que puede existir es el vínculo que puede mantener a una persona con vida en su existencia. Y si él siente realizarse así, como él mismo dice, no dejo los votos del celibato, él siente que puede seguir y a la vez está en la duda, ¿no?, de si lo deja o no lo deja. Pero yo veo una fuerza de amor tan tremenda. ¿Hasta dónde una mujer lo puede mover? Sí, tiene que haber un amor de Dios ahí. Claro, por supuesto, el amor de un hombre y una mujer no es demoníaco. Nadie ha dicho nadie está diciendo que Dios lo abandona o que la Iglesia lo va a alejar. La Iglesia le puede dar, como otros sacerdotes que han dejado el ministerio, una manera distinta de trabajar, porque para ayudar a la gente no tiene que ser forzosamente presbítero y celebrar la misa, tiene una gran cantidad de posibilidades. Aquí, como hay una norma, hay una institución, hay una comunidad, todas las instituciones tienen una normatividad. Tú como le obligas a toda la gente, porque hay gente a favor, pero hay mucha gente que no estaría de acuerdo. Así es. Y en este caso, pues ahí es donde estaría el problema. A mí me parece, yo insisto mucho, si el padre hubiera dicho en el momento en que se enamoró, se hubiera manifestado abiertamente, se hubiera olvidado de muchos problemas. Y lo que yo lamento es que al padre Alberto en México, te diré que lo conocería un 2%, 5%. Así es. No conoció nadie de México todo el trabajo que hizo durante tantos años para llegar a un punto importante. Y ahora lo conocen únicamente por esta parte. Por el escándalo. Por el escándalo. Entonces, evidentemente que hay una comunidad muy fragmentada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, mi querida Tere, que ya te veo nerviosa? No, yo ya ves que siempre me pongo nerviosa. Sí, claro. Y soy más acelero y sí, claro, por te doy la bienvenida y cosas de esas. Yo creo que retomaría lo más importante que fue tu presentación al inicio del programa. Creo que francamente, y me lo decía alguien muy querido, el problema no es tanto si faltó o no faltó. Bueno, él se inscribió en ese club, ¿no? Él se hizo un sacerdote católico, pues tenía que haber seguido las reglas del club. Sí, pues ¿no? Si no te gustan, te sales. Aquí el problema con el club es que, digo por decirlo de alguna manera, con todo respeto, padre, porque yo también podría decir que pues es el club evangélico, o sea, podríamos... Sí, claro, no, y te van a llover correos, ¿qué te digo? Van a decir, además de bruta, nada. El problema es la doble moral, padre. Eso es. No es tanto eso, sino por qué se encubrió por tanto tiempo. Sí, porque habla de una relación de 2 años, ¿eh? No hablamos de 3 pero ¿por qué se encubrió tanto a los pederastas? O sea, y de repente esto levanta terrible escándalo. O sea, lo que no se vale es que si le voy a quitar los hábitos a una persona, le voy a quitar una carrera, como se le llame, a un padre por haberse metido con una mayor de edad, que yo me imagino que ambos estaban de acuerdo. Por supuesto. No,
hacer semejante revuelo, decir ha faltado, ha fallado, y cuánto tiempo se estuvo encubriendo al padre Maciel. Sí, claro. Y después, ¿por qué nada más nos los andan cambiando de parroquia y no hay una denuncia franca, sincera, de la Iglesia Católica contra los curas, que además también los debe haber pastores? O sea, no estoy diciendo que nada más en la Iglesia Católica pasa en todas las mejores familias, hasta en relaciones exteriores, ¿no? Que el que encabezaba. No, bueno, y además ni siquiera tienen que servir a ninguna iglesia. Pederastas hay en todas partes, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué no hay una denuncia y un cuidado más franco de la Iglesia Católica hacia el problema de los pederastas? Y nada más me los andan cambiando. Yo creo que es el punto central de la discusión, porque sí estoy de acuerdo. Bueno, si el padre Alberto se inscribió y suscribió estos votos, tiene usted razón, padre. Tiene una Debió responsabilidad, cumplirlos, por por supuesto. Lo que no se entiende es por qué va a tener que dejar su carrera, cuando hay un problema tan grave, denunciado, anunciado, señalado dentro de los curas, reconocido, todo, y no hay una denuncia tan franca en ese sentido, y eso sí es delito. Lucy. Yo quiero opinar respecto específicamente a la situación del padre Alberto. Yo siento que mucha gente tiene la tendencia o a idealizar a los sacerdotes o a satanizarlos. O los ponen en un pedestal, vaya, ahora sí que son la figura de Cristo personificado, donde tienen que tener casi un halo ahí de santidad. Que aquí, si me permites hacer una pequeña acotación al margen, Lucy, yo sí quiero preguntarle, padre, lo que yo tengo entendido es que el Santo Padre es el representante de Cristo en la tierra, ¿cierto o no? Sí, de alguna manera. Bien, pero no todos los sacerdotes, ¿verdad? ¿O sí? De alguna manera, sí. Bueno, es el punto que estaba yo tratando de tocar. O los tenemos demasiado idealizados y esperamos casi perfección de ellos, supuestamente porque nos están guiando en el aspecto moral, en el aspecto religioso, o los tenemos en el banquillo de los acusados, juzgándolos por hasta el más mínimo detalle. Y yo me pregunto, de la gente que se cuestiona, no solo lo de si los pederastas, sino también por qué el padre, usted lo acaba de decir, por qué el padre Alberto, en el momento que se da cuenta que está enamorado, no sale y lo dice. Eso contradice un poquito el periodo de reflexión del que estábamos hablando hace un momento. Si ahorita el obispo le está permitiendo tener un periodo de reflexión para que él decida qué camino tomar, tal vez él en su momento también necesitó ese periodo de reflexión. Yo me pregunto, si no lo hubieran cachado en este escándalo, si el propio padre Alberto, tarde o temprano, hubiera tenido que tomar una decisión y entonces él hubiera dicho en su momento, cuando él estaba preparado, ya formalmente ante la Iglesia, decido esto o decido el otro. El escándalo como que lo presionó, lo desató a tener que decidir antes. Pero la mayoría de los seres humanos nos toma nuestro tiempo. Pero bueno, 2 llegar a una años de decisión. relación, Aunque sean Lucy, 2 yo creo años, que pues, mira, es un tiempo más o sí, menos. sí, no. Los hombres son tan Mira, ¿cuánta gente toma tiempo para divorciarse, toma su tiempo para cualquier decisión mira, importante? También los sacerdotes tenemos posibilidad de, cuando tenemos una duda de nuestra vocación, cuando nos sentimos débiles en el ministerio, o hay algún problema familiar con la mamá que está enferma o lo que sea, podemos pedir un tiempo que se llama sabático. Si él no estaba seguro, él podía haber pedido un tiempo, un time, como se dice, para decir, bueno, voy a ver por dónde va el asunto. Claro. Sí, pero siendo figura pública es más delicado. Es muy difícil ser figura pública. Y teniendo programas tanto sacerdote como político, como los artistas. Desgraciadamente, cualquier persona que es figura pública está sujeto al escrutinio y al banquillo de los acusados, de todos los demás. Lo que se vería casi normal en otra persona, a la gente que ocupa ese tipo de cargos, de veras es terriblemente cruel la sociedad con su vida personal, sin saber a pleno detalle qué sintió, cómo lo vivió, qué estaba pensando. Yo no soy quien para meterme en la vida del padre Alberto, pero si estamos hablando de respeto, yo estoy segura que él tarde o temprano, aunque no lo hubieran cachado, porque es un hombre adulto, inteligente, maduro y sensato, hubiera tenido la necesidad de tomar una decisión.
Y ahorita es todo este escándalo. Y la parte del escándalo, no solo en la parte religiosa, cualquier cosa que se sale fuera del esquema al que estamos acostumbrados genera escándalo. Por ejemplo, cuando fue la cuestión racial con los negros en Estados Unidos, la primera vez que un negrito, no sé, entró a una escuela con la mezcla racial en las escuelas, ¡oh, qué escándalo! Hace muchos años... y cuando había mezcla de pareja ya ni te cuento, ni se diga, ¿verdad? una pareja interracial. La primera mujer que pisó una universidad, ¡oh, qué escándalo! Una mujer que, ¿cómo se atreve a querer ser médico, a ser abogada? Entonces, cualquier cosa que genere escándalo también genera progreso. Fíjese qué curiosa mi ideología. Cuando genera escándalo, no respecto a cosas que sí dañan a terceros. Sí, aquí sí no estoy hablando del escándalo de los pederastas que daña a terceros. Pero cualquier escándalo que genera un progreso, yo hasta le veo beneficio a ese escándalo. Porque nos sacude, porque nos mueve. Por eso puse el ejemplo de las mujeres que empezaron a estudiar, por eso puse el ejemplo de toda la cuestión de la integración está poniendo racial. ejemplos positivos. Estoy poniendo, por eso, los ejemplos que pongo no dañaban a nadie. Estaban marcando una ruptura de la rigidez, una ruptura de esa mentalidad cuadrada, de esa mentalidad de que pues, siempre han sido así las cosas, así tiene que ser retrógrada. Pero no. Yo lo veo como un avance. El padre me dará la razón. La Iglesia Católica se volvió más rígida, digamos, del siglo XIX para acá. O sea, la historia de la Iglesia Católica a través de los papas, o sea, es que era bastante mangancha. Digo, nomás hablemos del Papa Borgia. Y como ellos, él no era ni peor ni mejor que los otros. Yo creo que le echaban tanta bronca porque era español, pero digo, todos eran más o menos por el estilo y tenía a sus hijos y tenían a su mujer y no había tanta bronca. Barbarita, aquí hay cosas de veras muy interesantes ahora que hemos estado viendo las conversaciones, las confesiones finalmente del padre Alberto. Él menciona en esta entrevista que él se confiesa muy seguido. Él pudiera incluso confesarse todos los días. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote con quien se confesaba seguramente tenía conocimiento de esta relación, a menos que se lo ocultara, nada más que si se lo oculta, pues no está confesándose debidamente, ¿no? Hay un secreto de confesión. Sí, pero entonces sí había gente que lo sabía. Yo creo que el problema al que se está enfrentando el padre Alberto es la publicidad. Y más que la publicidad, lo que resulta subversivo es que él no se haya ocultado, no haya dicho, no lo voy a dejar a Ruana, voy a hacer, sino que al contrario, lo asumió y lo asumió con dignidad. Y ese es el tema de la subversión. Eso es lo que va a ser imperdonable y eso va a ser lo que le va a costar las facturas. El que él haya dicho sí y que incluso haya puesto en tela de juicio el tema del celibato y pida indirectamente que haya un cambio de normas. Porque si bien la Iglesia, como todas las instituciones, tienen normas, también hay una dinámica que va cambiando y las normas se actualizan. Pero él dijo que no se iba a levantar para estar alegando en la Iglesia Católica a favor de la abolición del celibato. Eso lo dice él. Claro, lo dice él, pero finalmente con sus actos lo que está generando es una discusión que curiosamente y lamentablemente la Iglesia como institución no está cachando. La Iglesia como institución está guardando un silencio y la disyuntiva que él está teniendo es entre escoger el amor a su ministerio o el amor a una persona. Y eso es lamentable porque aquí, en esta disyuntiva, podríamos pensar que habría un asunto de credibilidad, como estaba diciendo el padre. A mí en lo personal me resulta mayor credibilidad un hombre que ante este hecho reconoce lo que pasó, reconoce el afecto que tiene, a un y sacerdote, reconoce que falló. Así, a un sacerdote que hubiera dicho, bueno, fue un error, nunca más, como han dicho los pederastas. No, eso no pasó. Y entonces estoy segura que no sería un escándalo. Y estoy segura que el manto del silencio y el manto de las complicidades, que no creo que sea en toda la Iglesia por fortuna, pero que sí la hay, lo hubiera cubierto. Y entonces no estaría en esta disyuntiva. Entonces, él en sí, en cómo ha asumido el asunto, se ha puesto... ¿A ti te gusta cómo lo asumió? Me gusta, le creo. No le hubiera creído si hubiera dicho otra postura. Me parece sincero. Y justamente el asunto de haber fallado a un compromiso no es grave. Pero asumir que lo fallé
significa una reivindicación importante para todos los que necesitamos o creemos en un guía espiritual. ¿Usted coincide en esa parte, padre? Hugo, quería hablar. Sí, cómo no. Sí, yo lo veo como un posible reformador a largo plazo, por el hecho de que cuántos sacerdotes, con todo respeto, pueden estar así. Esto, aclaro que en todas las religiones hay fallas. Estamos en un tiempo de vida, en momentos en el cual la necesidad del hombre se ve claramente. Por eso hay muchas fugas. Hay una gran diversidad ya de creencias que están apareciendo diferentes o que se asocian con el cristianismo sin tener la pureza o la rectitud. Entonces, ¿cuántos puede haber en esta condición? ¿Cuántos más se pueden atrever? No criticando. Lolita decía en la introducción algo muy bonito. Es mejor comprender que juzgar. La Biblia dice que cuando Dios ve a Adán, lo ve solo. Dice, y viendo que está solo, entonces creó a la ayuda idónea. Si para él es la ayuda idónea y puede él a su manera, ya estoy hablando ya yo en voz alta, muy así, puede seguir, y con todo respeto, hay una persona que tiene su iglesia y le va a la Santa Muerte y se dice sacerdote. No, bueno, qué horror. Aunque esa es otra cosa. No, bueno, no, qué horror. Él, que está basando un acto que falta a la Iglesia Católica en el amor, pues él puede seguir como sacerdote casado y tal vez establecer un tipo de una nueva iglesia. ¿Cómo está eso de que los sacerdotes en el Oriente sí son casados, padre? Explíqueme, Bueno, por favor. En el Oriente no existe la norma del celibato. Okay. Simple y sencillamente allá decidieron, no existe el celibato. Existen otro tipo de normas que no existen en la Iglesia Católica. ¿Cómo cuáles, padre? Y para ser ortodoxo, pues hay que dejarse crecer la barba, hay que utilizar sobre todo el griego, hay que utilizar determinadas cosas. La Iglesia Latina tiene sus propias normas, ¿no? Así como cada comunidad religiosa hay pastores casados, hay gente que no. La Iglesia ha considerado el celibato, primero, voluntariamente, libre y voluntariamente. Sí, nadie lo obligó. Vuelvo a insistir en esto. La Iglesia coincide con muchos sacerdotes que pensamos que es una buena opción para desarrollarte, que no consideramos que el matrimonio sea nuestra mejor opción. Es una decisión. No tenemos por qué estarnos casando a la fuerza si consideramos esta manera de sublimar nuestra vida. Por otra parte, yo quisiera comentar lo que decía Bárbara. Mira, este caso del sacerdote Alberto es en Estados Unidos, como dice, es publicitario. En la Ciudad de México, te diré, es un 1% cuando mucho, de sacerdotes que han tenido problemas con el celibato. Un 1%. Estamos hablando de una minoría. Y de los que han tenido que retirarse para tener una pareja, han dicho, señor obispo, aquí estoy, le vengo a decir, sin que me cachen, sin salir en una revista, sí, claro, sin esto y sin esto, que quiero retirarme. Y el obispo, como mencioné en el programa pasado, le dice, ¿estás seguro? Piénsalo bien, porque es una decisión importante. Y algunos de ellos que se han retirado siguen ayudando dentro de la comunidad católica, repito, no celebrando misa. ¿Y qué hacen entonces? Pues pueden, por ejemplo, predicar, pueden escribir, pueden organizar grupos, pastoral penitenciaria, pastoral de inmigrantes, pastoral de matrimonios, un chorro de cosas, ¿no? O sea, usted sí nos podría platicar de gentes que hayan salido de sacerdotes, que estén casados y que sigan trabajando en la iglesia, padre. Por supuesto. Mira. Entonces, esto es importante porque aquí no hay ni una doble moral, aquí tampoco hay grandes reformadores, simplemente es gente que dice, no coincido, lo digo abiertamente y te digo, hasta en sus comunidades lo siguen queriendo. Bueno, yo quisiera comentarle una cosa, padre, y a todo nuestro auditorio. Una de las razones por las que yo tampoco me escandalicé tanto con estas fotos, debo decirles que el sacerdote William Stephan, que fue el que casó a mis padres, fue el que me dio la primera comunión, vino a la Ciudad de México incluso a darme la comunión, ¿verdad? Resulta que él vive allá en El Paso, Texas, estaba al frente de la iglesia de la Sagrada Familia. Un buen día mi padre va al Paso, Texas, regresa del viaje y le pregunta a mamá, ¿cómo está Father Stephan? Y dice, bien, nada más que casado y con un niño. Claro, estoy hablando de esto de hace 25 años. Por supuesto, era un escándalo brutal. Debo decirles
que yo fui inmediatamente al Paso a platicar con el padre. Le dije, ¿por qué no me explica? Era muy difícil porque yo no podía dejar de decirle padre, ¿no? Es decir, una vida conociéndolo así, pues no podía dejar de decirle padre, aunque veía a un chamaquito corriendo ahí y estaba en la casa con la señora. Le digo, explíqueme, ¿por qué tomar esta decisión después de tanto tiempo? Porque tenía pues más o menos la edad del padre Alberto. ¿Y por qué no decirlo? Dice, bueno, mira, yo me atreví finalmente a decirlo porque no podía vivir con mi conciencia. Sabía que estaba viviendo en pecado y tomé la decisión. Nada más que el costo que yo pagué, Lolita, fue brutal. ¿Por qué? Porque en todas las partes donde